lavibrante.com. Lavibrante.com. Buenas, bienvenido a Diálogos con Alcides a través de lavibrante.com. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, como es David García Romero, coordinador de la Mesa de Víctimas de Barranquilla. Bienvenido a Diálogos con Alcides a través de lavibrante.com. Buenas, Alcides. Para nosotros es muy importante esta alocución que das hacia nosotros. Bueno, ¿por qué no nos explica, para poner en contexto a nuestros televidentes, qué es la Mesa de Víctimas de Barranquilla? Es un espacio que se desarrolla a través de unas elecciones populares y que hace la representación de las víctimas con ocasión del conflicto armado interno en Colombia que están viviendo en esta ciudad. ¿Quiénes escogen a los coordinadores, a los que van a formar parte de la Mesa de Víctimas de Barranquilla? Se escogen por votación popular, vigilados por la Personería de Barranquilla, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas, la Alcaldía. Hay varias entidades que siempre están atentas a este proceso, la Procuraduría, ellos siempre están atentos, pero la elección se hace a través de delegados que envían las organizaciones de víctimas que se inscriben cada cierto tiempo en la Personería Distrital. Bueno, Barranquilla y el Departamento del Atlántico se cree que no hay víctimas del conflicto armado. ¿Cómo existen estos problemas de víctimas del conflicto armado y cuáles son las que ocasionan estas víctimas? ¿Qué conflicto aquí en el Departamento del Atlántico y en Barranquilla? Bueno, una de las formas más graves que ha habido de ocultar la verdad ha sido aquí en Barranquilla. Por eso existe ese criterio de que en Barranquilla no hay víctimas. Y hay dos tipos de víctimas. Las que son de otros territorios y las que fueron victimizadas aquí mismo en el distrito. Dentro de ese universo, declarantes hay unas 170.000 y que el Estado tiene conocimiento dónde viven dentro del distrito, hay unas 77.000 personas víctimas con ocasión del conflicto armado. 170.000 víctimas del conflicto en Barranquilla. Declarantes. Declarantes. O sea, que han venido a Barranquilla a declarar su situación. Muchas veces porque les daba temor declararlo en otros municipios, porque pues el riesgo de vida era muy complejo. Recordemos que muchas entidades fueron permeadas y si se daban cuenta que alguien declaraba, corría el riesgo de vida él y su familia. Entonces se venían a Barranquilla, que decían que era el mejor vividero del mundo, sin saber que aquí también sucedían cosas horrendas también. Se tuvo conocimiento que también en la Universidad del Atlántico ocurrió también casos de desaparición y también hoy forman parte del caso de víctimas en el departamento y en Barranquilla. Sí, claro. El caso de la Universidad del Atlántico ya está reconocido por la Unidad de Víctimas como sujeto de reparación colectiva, o sea, todo el grupo. Pero también está reconocido como sujeto de reparación colectiva por la Unidad de Víctimas el Partido Político Movimiento Ciudadano. Son dos sujetos que hay totalmente reconocidos ya por la unidad. Pero estos casos no se han dado a conocer a la luz pública y por lo tanto el barranquillero del común cree que Barranquilla no hay personas que son víctimas del conflicto, porque el conflicto aquí en Barranquilla es muy diferente al conflicto en el Cesar y en el interior del país. No es tan diferente. La Justicia Especial para la Paz denominó algo que se llama caso 8, que son paramilitarismo en contubernio con terceros civiles, agentes de Estado y fuerza pública, entre otros. Y eso sucedió en Barranquilla, sino que se sigue ocultando, incluso por la misma JEP. No quiere hacer el reconocimiento pleno, cuando además hay dos declarantes ante la JEP de reconocimiento de que fueron parte de eso, sin meter los asesinatos que ya están totalmente reconocidos por jueces, como el caso de Alfredo Correa Andrey, como el caso de Iles Escalante Pérez, como el caso de Orozco, y le puedo nombrar una cantidad de personal que fueron afectados de forma directa. Y dentro del tema de conflicto armado siempre pensamos que nada más es el homicidio o el desplazamiento. Dentro del tema laboral, tengo una referencia a aproximadamente 4.000 casos, que ni siquiera ellos saben que les sucedió eso.
porque pensaban que eran una botada normal, cuando a ellos los echaron porque los cargos los pidieron los paramilitares. Entonces eso los hace víctimas de conflicto armado. Nada más ahí le puedo decir esa cantidad. ¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz no ha incluido estos casos que usted acaba de mencionar? No, más raro. ¿Qué hizo? Incluyó a mesas de víctimas como la departamental a la cual pertenezco y a la de Soledad como defensoras de las víctimas acá, en el Atlántico, pero no les reconoce a las víctimas de aquí lo que les sucedió, porque está llevando los procesos de las víctimas que están por fuera del departamento. Y eso es algo muy extraño y es algo con lo que ya vamos a hacer pronunciamientos muy serios frente a esta entidad. ¿Y el gobierno nacional cómo le ha ayudado a ustedes para que puedan solucionar y esclarecer estos casos? No, el gobierno nacional para nosotros es uno de los grandes responsables de que se sostenga el estado de cosas inconstitucionales, no solo el tema de Barranquilla, sino a nivel nacional. ¿Por qué lo consideramos? El hecho de haber cambiado 5 veces de director en menos de 3 años nos dice mucho sobre el tema de consideración administrativa que se tiene sobre estos procesos. O sea que usted cree que implícitamente el gobierno nacional también tiene culpa de que estos casos no se hayan aclarado y que se vinculen y para poder dar solución a estas pobres familias que todavía están pidiendo que se les explique por sus familiares. Yo les quiero decir algo, la mayoría de las familias víctimas no son vulnerables, la palabra es otra, fueron vulnerabilizadas porque ellas vivían muy bien en sus territorios. Usted puede encontrar dentro del tema de víctimas hacendados con 500 cabezas de ganado y fincas de 2.300, 2.000 y pico hectáreas. Entonces, viven aquí muchos en temas de miseria, pero porque el Estado no ha atendido los procesos. Mire, nada más hablando de los COMPES, para no irnos tan lejos, del 2011, COMPES 3712 de 2011, que es con el que se le da los recursos a la ley 1448, ley de víctimas, ese COMPES tuvo 54.9 billones de pesos. Billones. Y no cumplieron la expectativa, tanto que les tocó ampliar la ley 10 años más. En el 2011 se amplía y a ese COMPES nuevo, que es el 4031 de 2011, que arranca en el gobierno del cambio, que es en el 2022, le entregaron casi nada, 142.1 billones de pesos más. Y si le sumamos lo que dice el acto legislativo 04 de 2017, que el 7% de las regalías más el 100% de esos intereses corresponden a tema de víctimas, estamos hablando todos los años de 2 billones, 2 billones, 4 más anuales. Y siempre nos dicen que no hay recursos. Entonces, han hecho un tape con el jueguito de la indemnización administrativa, que le dan un recursito al uno, pero la reparación integral, que es el mandato constitucional, no se da. No lo digo yo, pueden analizarlos en los reportes de la Comisión de Seguimiento de la Política Pública de Atención a Víctimas, que establece que no han llegado al 0.3% de la población la reparación integral, que es la que evita que se capten los niños para los grupos armados. Por eso no cesa la violencia en Colombia. Hay un caso muy interesante, pero a la vez alarmante. El gobernador Eduardo Bejarano de la Rosa anunció que 2.000 jóvenes adolescentes forman parte de las estructuras criminales. Y esto va a poder desatar más adelante lo que es posiblemente víctimas, desapariciones. ¿Qué conocimiento tiene la unidad de víctimas por desapariciones de jóvenes que forman parte de estructuras criminales? Bueno, primero que el gobernador Atlántico no ha querido reconocer la presencia de actores de conflicto armado en el departamento. Y digo, ¿por qué no ellos? Porque es que quien hace el estudio es la policía, la MEBAR en este caso. Y ellos dicen no hay. Pero ¿qué pasa? Ellos se reúnen en algo que se llama Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Comité Territorial de Justicia Transicional. Esos son trabalenguas que tenemos que irlo rápidamente dilucidando cómo es. Pero dicen que no hay actores. ¿Qué es lo que pasa? Que Barranquilla lo reconoció ya. Soledad lo reconoció ya. Malambo lo reconoció también. ¿Cómo es posible que 3 de las principales
municipios y ciudad capital lo tengan claro. Parece que no hicieran parte del departamento. O sea, el área metropolitana de Barranquilla Lo reconoció. le reconocen las víctimas Lo reconocen que Y hay lo- actores de conflicto armado. conflicto armado. ¿Y qué pasa? Cuando uno no, yo siempre he dicho, mal diagnóstico, mal tratamiento. Si yo no reconozco que son actores de conflicto armado, el tratamiento va como BACRIM, como bandas criminales, que es una cosa muy distinta al tema de GAO y GOD, que son los que estamos hablando ahora. Esos grupos no se les hace un tratamiento, para desmembrar eso no es el mismo concepto que se maneja para BACRIM. A una BACRIM usted le quita la cabeza y ya, la desarma. Los GAO se recomponen, los GOD se recomponen, por eso no. Pero le voy a decir que sabe mucho menos de lo que le está diciendo, porque él está hablando de 2.000. Nosotros estamos hablando de, solo en Barranquilla, de 32.000 entre niñas, niños, jóvenes y adolescentes captados por los grupos criminales. 32.000. Y el estudio lo teníamos desde el 2023. Y está sustentado, por cierto. Y eso es una manera de víctima de la violencia. Claro, El reclutamiento de menores de edad y de jóvenes claro. a estas bandas criminales. Ellos les dan otros nombres para suavizar los términos, pero es una captación. Ahora, no estamos hablando de las víctimas, son los niños que todavía no han sido reconocidos como víctimas, porque eso no es un caso exclusivo de los que ya fuimos afectados, sino los que también vienen siendo afectados, porque tenemos muchos problemas con hogares que tienen disimilidades, precisamente por el nivel de miseria y pobreza que se maneja en estas ciudades, porque se atiende más el cemento que a la vida humana. Señor David García Romero, que es el coordinador de la Mesa de Víctimas de Barranquilla, ¿qué han hecho ustedes con respecto a estos jóvenes que son víctimas del conflicto armado a través de las bandas criminales? Vale, lo primero que trabajamos fue para que se reconociera la presencia de estos actores. Y reunimos, en el 2023, reunimos 120 líderes para visibilizar la situación. Y presionamos ante el comité y al final, con mucho apoyo de la personería, por cierto, logramos que se hiciera el reconocimiento de la realidad de lo que existe acá, para poder decir, ahora sí reconociste eso, trabaja sobre eso como está parametrizado en la normativa. Ya, ese es uno de los grandes trabajos. Siempre presionando para que la unidad de víctimas tiene unas resoluciones muy perversas, las tenemos demandadas ante el Consejo de Estado, estamos esperando a que el Consejo de Estado se pronuncie y sigue calladito frente a eso. ¿Por qué? Porque las resoluciones para nosotros modificaron parámetros que están en una ley. Eso es gravísimo. Una ley no puede ser modificada ni por ningún lineamiento ni por una resolución. Y es lo que hizo la unidad de víctimas, facilitando la desaparición de aproximadamente 190 billones de pesos. Estamos hablando del 2011 para acá, porque lo mismo pasó con Acción Social y las otras entidades que manejaron con anterioridad estas cosas. Señor David, ¿y qué está haciendo la Mesa de Víctimas de Barranquilla? Que usted está a cargo como coordinador Sí. para los jóvenes, para las víctimas ya del conflicto aquí interno en Barranquilla. Hay varias situaciones. Nosotros hemos estado trabajando en el tema de deporte, porque es una forma de que los jóvenes y los niños no entren al no hacer nada y se han captado. Eso es riesgoso igualmente, pero lo hemos venido haciendo. Tenemos 2 trabajos deportivos y los estamos enrumbando a clubes deportivos con el distrito. Eso por un lado. Por otro lado, estamos haciendo un esfuerzo magno para lograr tener un espacio propio. No nos está ayudando nadie con esto. Lo estamos haciendo nosotros para poder trabajar la reconstrucción de tejido social, porque tenemos mucho personal afectado psicológicamente y moralmente por lo sucedido, no solo por lo sucedido, sino por la desatención del Estado hacia ellos. Eso duele más a las víctimas que cualquier hecho victimizante sufrido. ¿Y cómo ha sido la participación del distrito de Barranquilla a través de su alcalde y también el gobernador para con las víctimas? Para nosotros, como dice uno, cuando a mí no me llaman la atención, yo me acomodo. La unidad de víctima tiene unos parámetros para calificar. Y califica, por ejemplo, vivienda, califica es gestión, formación y listo. Y capacitación. O sea, te voy a capacitar cómo vas a adquirir tu vivienda, pero la vivienda no llega. Los grupos que les llegó vivienda en el año 2014 fueron más por accidente. Ellos llegaron
por ola invernal, por otro tipo por vulnerabilidad, pero no por un programa realmente, valga la redundancia, programado bajo una estrategia, sino que después que ya los tenían, entonces los fueron a focalizar, tenemos y le facilitamos a las víctimas esto. Mentira, eso fue llegado a través de casualidades que lograron, pero las otras víctimas en Barranquilla no lo han logrado. Ustedes realizaron un evento este fin de semana en un importante lugar en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué consistió ese evento? Eso es para visibilizar la situación a nivel nacional, porque como les digo, el grueso de lo que se debe atender a las víctimas está en los recursos de orden nacional, no en el distrito. Eso es una confusión. Yo tengo diferencias grandísimas con el distrito, pero también sabemos diferenciar quién es la responsabilidad y en qué dimensión la responsabilidad de cada cual. Y por eso culpamos mucho al gobierno nacional frente a esto y a todo el tema delincuencial que existe en el distrito y mucho también de lo que existe en Colombia. El evento, nosotros logramos reunir coordinadores de 4 departamentos. Estuvimos, y con los de aquí del Atlántico, logramos reunirnos con 8 mesas de víctimas. Pero además con líderes, porque no dejamos por fuera a las voces que están también trabajando en esto, no porque nosotros somos la mesa, somos los que más sabemos. No, llamemos a los líderes y esos líderes estuvieron con nosotros, estuvimos como 120 personas. Y también los internacionales afectados también por el conflicto. Estuvieron 15 organizaciones a nivel mundial en ese evento. Y ya tiene un coletazo, ya nos solicitaron, no sé cómo vamos a hacer por tema de recursos, pero nos dijeron ya 4 mesas del interior, otra de la costa y 2 de acá. Necesitamos reunirnos de nuevo a Barranquilla. Tú verás cómo hacen, pero esto tiene que seguir adelante. Lo mismo las internacionales nos dijeron firmes. Bueno, metas a seguir y a cumplir. Nosotros quedamos en conclusión en ese proceso, levantar una carta al Papa. Vamos a desnudar todo el tema de mentiras que pasa. Tenemos que pasar una solicitud de saber qué se hace con la JEP, no con la institución. Las instituciones no tienen la culpa, sino las personas que las dirigen. Lo mismo para la unidad de víctimas y lo mismo para Procuraduría y Defensoría del Pueblo, porque ellos son los responsables de hacer el seguimiento y, si es necesario, sanción frente a esto. Y llevamos desde 1997 a la fecha y no vemos ni una sola sanción en las instituciones, con todo el dinero desaparecido que les estoy comentando. Bueno, estamos llegando al final de Diálogos con Alcides a través de lavibrante.com. Le damos muchas gracias al señor David García Romero, que es el coordinador de Mesa de Víctimas de Barranquilla, que muy gentil ha aceptado la invitación a Diálogos con Alcides. Gracias a ustedes, Alcides, de verdad. Para nosotros es muy importante por Colombia, por construir paz, porque es que se piensa que nada más somos las víctimas. No, nosotros estamos por todos los colombianos, para que esto no se siga repitiendo. Ese es el trabajo nuestro. Gracias. Bueno, llegamos al final de Diálogos con Alcides a través de lavibrante.com y extraemos lo mejor en noticias, cultura, deporte, en este medio de comunicación, como es importante, lavibrante.com. Tendremos otro invitado para nuestra próxima emisión y estén pendientes cada semana de nuestras emisiones. Nos vemos en otra oportunidad. Lavibrante.com. Lavibrante.com.